Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 39, que corresponde a la Parashat Hukad, que significa estatutos. Esta Haftará la encontramos en el libro de Shoftim, Jueces, en el capítulo 11. Es muy conocida y lamentablemente muy mal traducida e interpretada. Habla de Yiftaf, que tradujeron al español como Jefter. Es la historia de la gente se enfoca mucho en la parte donde él hace un voto, una promesa al Eterno, en el cual si el Eterno le da la victoria, la primera persona que él vea cuando regrese a la casa la va a hacer holocausto, la va a quemar. Así está traducida al español. Pero vamos hoy a mirar el texto en hebreo para que sepamos qué fue lo que pasó realmente con la hija de Yiftaf, Jefte en español. Vayamos al capítulo 11. Yiftaf, Giladita, era fornido y de ejército. Era hijo de una mujer Sonam. En sus Biblias debe aparecer de una mujer prostituta, ramera. Y en verdad, la palabra Sonab en hebreo se puede traducir como prostituta o ramera. Pero ¿acaso era Yifta hijo de una mujer así? Cuando vamos al Targum de Jonathan, recuerde que el Targum son textos en arameo. De pronto, muchos creyentes no lo saben, pero en la época de el Mesías en la tierra, no todo el mundo hablaba hebreo, el pueblo hablaba arameo. Cuando ellos iban a aprender la palabra de Dios, el, la persona encargada de leer la Torá la leía en hebreo y había otra persona que la traducía a las masas en arameo. Entonces, como había que hacer esa doble función, ellos tomaron la decisión de escribir en arameo los textos que se dictaban en hebreo. De esta manera, la gente podría entender. Perdón. Pero, ¿qué dice el texto o la interpretación en arameo? El Targum de Jonathan, ahí donde aparece la palabra soná, aparece la palabra arameo pundequitam. ¿Y qué significa pundequitam? Significa que es una mujer que se casó con un hombre de otra tribu. ¿Recuerdan las hijas de Zelofejad que recibieron herencia? Una de las condiciones que colocó el Eterno es que una mujer de una tribu no se podía casar con un hombre de otra tribu. O sea, si la mujer era de la tribu de Judá, no se podía casar con un hombre de la tribu de Benjamín o de la tribu de Zabulón o de cualquier otra tribu. Había una prohibición establecida por el mismo Todopoderoso. ¿Y por qué se estableció esa prohibición? Para que la herencia, la tierra que fue dada a una tribu, no empezara a pasar de tribu y en tribu y se convirtiera eso en un desorden. Entonces, lo que realmente el texto nos está diciendo es que esta mujer no era una prostituta, sino que era una mujer de una tribu, no nos dice de cuál, pero sí nos está diciendo a dónde está llegando, a Galat, ¿cierto? Entonces, donde está la tribu de Menashem. Entonces, esta mujer pertenecía a otra tribu y se casó con un hombre de otra tribu.
Para esta época, que es el libro de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, como nos dice el texto y hemos estudiado anteriormente, esta mujer hizo lo que le dio la gana. Se pasó por la faja la prohibición de que no se podía casar con un hombre de otra tribu porque la herencia que ella tenía iba a pasar a esa otra tribu. Y en arameo eso se llama bundequitá. Entonces, para esta época parece que la palabra zona no solamente se aplicaba a las prostitutas o a las rameras, sino a las mujeres que desobedecían el mandato de no casarse con hombre de otras tribus. ¿Y qué más nos dice el Targum de Jonathan, el Targum arameo? Nos dice que también se le llamaba así a una persona que no era la esposa principal. Recuerda lo que estudiamos la Haftarah de hace 8 días. Estudiamos que Hannah no era la mujer principal, que su esposo estaba casado con otra mujer y la otra mujer era la esposa principal. Aquí está sucediendo lo mismo y lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ¿la mamá de Yifta era una prostituta? No, posiblemente era una pilegesh. Es un término como para concubina, pero más allá de concubina, es como una segunda esposa, no es pero no es la principal. Y era una pundequitá, una mujer de otra tribu que se vino a casar con un hombre de la tribu a la cual ella no pertenecía. Pero lo firme es que no era una prostituta, como lamentablemente se ha traducido. Versículo 2. Pero la esposa de Gilad le dio hijos. Aquí está hablando de la esposa principal, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Yifta diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Aquí la palabra de Dios nos está revelando que él no era hijo de una prostituta. Mire que ellos no le están diciendo a los hermanos, te vamos a echar y no tienes derecho a la herencia porque eres hijo de una prostituta. No, le están echando sus hermanos, sus hermanos medios lo están echando porque era hijo de otra mujer. Aún así, estos hermanos están cometiendo un delito porque la Torá es muy clara. Así, el hombre tuviera mujeres y esas mujeres le dieran hijos, la herencia había que repartirlas entre todos. Aquí, los hijos de la mujer principal están echando a Yifta para no darle herencia. Y eso no es correcto ante los ojos de Dios. Ya la Torá del Eterno había legislado a ese respecto. Pero estamos viendo que estamos en la época de jueces donde la gente hacía lo que le daba la gana y agregaba más mal al mal que estaban haciendo. Versículo 3. Huyó Yifta de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él reikins. De pronto en sus Biblias dicen hombres vagos, inoficiosos. No, ahí dice reikin en hebreo, que significa hombres sin herencia. O sea, alrededor de Yifta se juntaron otros hombres que les había pasado lo mismo. Recuerde, estamos en la época de los jueces, donde la gente hacía lo que le daba la gana. Igual a lo que sucede hoy. No guardaban la ley de Dios en ese entonces y hoy, lamentablemente, tampoco se está guardando la ley de Dios. Los cuales salían con él. Yifta, un hombre que no había cometido ningún delito, no había violado ningún mandamiento, estaba sufriendo la injusticia por parte de sus hermanos, los cuales, violando el mandamiento de Dios, lo habían desheredado. Y Yifta se juntó con otros hombres y los lideró, que pasaron por lo mismo que él pasó. Versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón
hicieron guerra contra Israel. Estamos hablando de la frontera entre Israel y cruzando el río Jordán. Ahí estaban los hijos de Amón. Versículo 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Gilad, los líderes, recuerde que la palabra anciano no significa viejitos. Ancianos en la Biblia significa líderes, tanto religiosos como civiles, gobernadores, jueces, sacerdotes. Entonces dice, los ancianos de Gilad, o sea, del pueblo de Jifta, fueron a traer a Jifta de la tierra de Tob. Y dijeron a Jifta, ven y serás nuestro jefe para que luchemos contra los hijos de Amón. Bien descarados, ¿no? Recordemos que la historia empieza diciéndonos que Jifta era un hombre fornido y de ejército. Eso nos dice que era un hombre valeroso y aparte un gran líder porque supo juntar alrededor de él personas que tenían los mismos problemas y lo seguían fielmente. Versículo 7. Jifta respondió a los ancianos, a los líderes de Gilad. Ustedes no, y aquí encontramos una palabra hebrea que es senetén, que significa no obraron conmigo en amor. Jifta les está haciendo un reclamo. Ustedes no obraron conmigo en amor y me echaron de la casa de mi padre. Este se está haciendo una pregunta. Recuerden, Jifta le violaron todos sus derechos, lo desecharon, lo echaron. Y esto nos deja una pista, porque recuerde que la Torá defendía el derecho de los hijos, ya sea de la esposa principal o de las esposas secundarias, cuando Dios nunca mandó a tener más de una esposa, pero igual, si así hubiera sucedido, el Eterno legisló a favor de los hijos y de esas esposas secundarias. Seguramente Gifta fue a reclamar sus derechos ante los jueces, ante los ancianos de su pueblo, y seguramente los ancianos de su pueblo se confabularon con los hijos de la esposa principal y no le hicieron mishpat besedakah, o sea, no le hicieron a Gifta justicia, no le hicieron justicia y bondad. Entonces, aquí Gifta les está haciendo el reclamo. Les dice, ustedes no obraron conmigo en amor y me echaron de la casa de mi padre. Y vuelve y les dice, ¿por qué vienen ahora a mí cuando están en angustia? Versículo 8. Y los ancianos de Gilar respondieron a Gifta, por esta misma causa volvemos ahora a ti, descarados y conchudos, para que vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón. O sea, se notaba que en Gilad no había ningún líder a la altura de Jifta. Y luches contra los hijos de Amón y seas cabeza de todos los que moramos en Gilad. O sea, los ancianos no tenían un líder capaz de hacer esa guerra. Sabían que el único líder capaz de liderar al pueblo era Jifta, a ese al cual le habían hecho daño, no le habían hecho justicia y lo habían desechado. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que te han hecho injusticia? Y vamos a ver más adelante que cuando te hacen injusticia, tú no te tienes que vengar. Es el Todopoderoso el que toma en tus manos lo que te han hecho a ti para hacerte mishpat besedakah, justicia y bondad. Versículo 9. Jifta entonces dijo a los ancianos de Gilad, si me hacen volver para que luche contra los hijos de Amón, y Yud-Hei Baj-Hei los entregare delante de mí, ¿seré yo su cabeza? Les está haciendo esta pregunta, pero aquí hay algo hermosísimo. Mire que Jifta no tuvo resentimientos contra el Todopoderoso, porque aquí dice, y está reconociendo, dice, si Yud-Hei Baj-Hei, si el Eterno, si el Dios Todopoderoso los entregare delante de mí.
Yifta está reconociendo que el que da la victoria es el Todopoderoso, que el que lucha por nosotros es el Todopoderoso. Esto nos deja claro el corazón y la relación entre Yifta y el Eterno, aunque sus hermanos los echaren, aunque lo que los jueces no le hicieran justicia, él nunca tuvo rencor contra el Eterno. Lamentablemente, nosotros, los creyentes, cuando nos hacen eso, con el primero que tenemos resentimiento es contra el Eterno. Deberíamos aprender de Yifta, y aunque el mundo lo atropelló, su relación con el Eterno siempre se mantuvo en unión, en comunión y en amor. Versículo 10. Y los ancianos de Aguilar respondieron a Yifta: Yuhei Bajei sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Yifta vino con los ancianos de Gilad, y el pueblo lo eligió como cabeza y jefe. Y Yifta habló todas sus palabras delante de Yuhei Bajei en Mizpah. Y envió Yifta emisarios al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer batalla contra mi tierra? Aquí Yifta está cumpliendo un principio de la Torá. La Torá dice: cuando un ejército acampe contra ti, primero ofrécele paz. Yifta, recuerda, estaba en comunión con el Eterno. Así el mundo y la humanidad le hubiera hecho daño, pero reconocía que el Eterno no lo había hecho, había sido los hombres, y nunca tuvo una raíz de amargura en su corazón. Entonces, como tenía una buena comunión con el Todopoderoso, hizo lo que dicta la Torá, aunque el pueblo, aunque Israel estaba haciendo lo que le daba la gana, Yifta estaba cumpliendo los mandatos del Eterno. Versículo 13. El rey de los amonitas respondió a los emisarios de Yifta: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de la tierra de Egipto desde Arnón hasta Yabot y el Jardén, que es el río Jordán. Ahora devuélvemela en paz. Esto es mentira. Jamás sucedió así. Y aquí vamos a ver, Egipta les hace el recuento de lo que pasó y les dice qué fue realmente, que el rey está mintiendo, el rey de los amonitas. Y dice así: y Yifta volvió a enviar otros emisarios al rey de los amonitas para decirle: Yifta ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Yan Suf, que significa mar de los juncos, pero han traducido en sus Biblias como mar rojo, y llegó a Kadesh. Entonces Israel envió emisarios al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Eso aparece en la Torá. Israel cruza el mar, Dios les abre el mar, Israel lo cruza y llegan a Edom. Era más fácil cruzar por Edom y llegar a la tierra prometida, pero Edom no les permitió pasar. ¿Qué hizo Israel? Dio una vuelta más grande rodeando a Edom y después llegó a Moab. En Moab pasó lo mismo. Israel le pidió a Moab: déjanos pasar. Recuerde que eran primos lejanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? No lo dejó, pero sucedió algo más grave. Vamos a verlo. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Kadesh. Ahí se quedó Israel. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom, lo que les decía ahorita, y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado este, el oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón y no entró al territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel emisarios a Sihón, rey de los Emoritas, amorreos, rey de Heshbón, diciéndole: te ruego me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. O sea, siempre, siempre el pueblo de Israel manda, pero el Israel bíblico, no el Israel de ahora.
el Israel bíblico mandaba siempre una carta de paz. Y aquí les decía, déjenme pasar, es que yo no voy a ocupar sus tierras, yo voy es por la tierra que Dios me va a entregar. Pero mire lo que hizo el rey de Sihón. En vez de dejarlos pasar o negarle la entrada, hizo algo peor. Entró en guerra contra los elegidos. Mas Sihón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sihón a toda su gente, acampó en Yahaz y luchó contra Israel. Israel le extendió paz. ¿Qué le devolvió el rey? Guerra. Y ahí es cuando el Eterno te hace justicia, como se la hace al pueblo elegido. Pero Yuhei Bajei, Elohim de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel. Israel lo único que quería era pasar y les dijo, por favor, déjenme pasar. ¿Y cómo le respondió a los amorreos? Entrando en guerra. ¿Qué hizo Dios? Derrotó a los amorreos y aparte de eso les entregó a los israelitas la tierra de los amorreos. Por eso lo que está haciendo el rey con Yifta es diciéndole una mentira. Devuélveme la tierra. ¿Cuál tierra le va a devolver? Primero no eran de los amonitas, era de Moab. Y lo otro era que Dios se las había entregado porque en vez de darle paz o decirle vayan por otro camino, los atacaron. Ahí encontramos un principio importante. Dios siempre te va a hacer justicia. Y si esa persona a la cual tú no le estás haciendo daño, te quiere hacer daño, el Eterno te va a hacer justicia. Tarde o temprano te va a hacer justicia. Sigue diciendo el versículo 22. Así poseyeron también todo el territorio del Emorita, Amorreo. Lo han traducido así en español. Desde Arnón hasta Yabot y desde el desierto hasta el Jardén. Recuerda que el Jardén es la palabra hebrea, ¿sí? Para el río Jordán. Así que mire lo que le dice Yitta al rey. Así que lo que Yud-Hei Bajei, Elohim de Israel, conquistó al Emorita delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú ahora apoderarte de él? Aquí vemos que Yifta le está diciendo al rey, lo que Dios nos entregó a nosotros, tú te vas a tratar de apoderar de él. Y aquí volvemos a ver el corazón y la comunión de Yifta. Yifta nunca dijo, lo que el pueblo de Israel conquistó. No, lo que el Dios de Israel conquistó. Vuelve a darle al Todopoderoso la gloria, la honra y el honor. Yo te pregunto, ¿tú le das al Todopoderoso la gloria, la honra cuando tienes una bendición, cuando tienes un ascenso en el trabajo, cuando logras comprar una casa, cuando logras comprar un carro, cuando sales de una dificultad, cuando suceden esos hechos maravillosos en tu vida, le das la gloria y la honra al Eterno? Continuemos. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó Yuhei Bajei, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Él estaba hablando en un lenguaje que el rey amonita podía entender. Ellos tenían una deidad pagana que se llamaba Quemos, y él le dice, lo que tu Dios te ha dado, entonces tú lo vas a entregar a regalar. Pues así como tú no lo haces, lo que Dios nos entregó a nosotros, nosotros tampoco lo vamos a regalar. Versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Le está recordando los reyes pasados que tuvieron y que entraron en guerra contra Israel y perdieron. Rey es más grande que el rey actual, que está haciendo un reclamo y tratando de robar tierra que no le pertenece. Dice así, sí, continúa la Biblia hablándonos. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo contienda contra ellos? Mientras Israel ha estado habitando Heshbón y sus dependencias, Aroer
y sus dependencias, y todos los poblados a lo largo del Arnón, por 300 años. O sea, él está diciendo, durante 300 años, Dios nos entregó eso y los reyes que siguieron no hicieron reclamo. Ahora, ¿por qué tú lo vas a hacer? Y aquí lo vemos. ¿Por qué por qué no has tratado de recobrarla durante todo este tiempo? Y versículo 27 nos dice, y yo no jatatín, o sea, no he pecado contra ti, y tú haces conmigo daño al pelear contra mí. Y vuelve Yifta a invocar al Eterno. Yud-Hei Ba-Hei sea hoy el juez entre los hijos de Israel y el pueblo de Amón. Otra vez Yifta poniendo de primero al Eterno, dándole la gloria y la honra. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a los razonamientos de Yifta, que Yifta le había enviado. Y ocurrió sobre Yifta Rúa del Eterno, poder, o sea, vino el poder del Eterno sobre Jefte. Y pasó por Gilad y Menashe, y de allí pasó a Mispad de Gilad, y de Mispad de Gilad pasó a los hijos de Amón. Y Yifta hizo Neder, voto. Aquí empieza el meollo del asunto y donde vamos a explicar la mala traducción que tienen las Biblias que ustedes tienen en sus manos. E hizo voto, promesa, Yifta al Eterno, diciendo, si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, te lo voy a leer primero en la Biblia que tienes en tu mano para que veas la diferencia. En su Biblia dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto. Sabemos que el holocausto era una ofrenda quemada. Entonces, aquí es donde está la confusión, porque el traductor no está entendiendo la mentalidad hebrea. Todo el mundo cree que Yifta quemó a la hija. Y es que no han podido entender que el Todopoderoso nunca pide sacrificios humanos. Ahora, ¿qué dice realmente el texto en hebreo? El texto en hebreo se lee de esta manera. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese triunfante de los amonitas, será para Yud-Hei Ba-Hei. Ese será está hablando de consagrar, o sea, esa persona será consagrada, no le iba a sacrificar. Dios no pide sacrificios humanos y nunca los aceptaría. Y sigue diciendo el texto, y yo lo haré subir como un olá. Él no está diciendo que va a ser un olá, sino como un olá. Esta palabra subir, nosotros no la entendemos, los occidentales. Tú tienes que meterte el chip hebreo para entender. Para un israelita, solamente se subía a Jerusalén y se subía un poco más al templo. La gente subía a Jerusalén y subía al templo. Eso es subir en la mentalidad hebrea. Entonces él dice, y yo la haré subir, o sea, a Jerusalén, al templo, como un holocausto. No está diciendo que es un holocausto, sino como un holocausto. Recuerde que el holocausto se quemaba totalmente el animal. O sea, ¿qué está diciendo realmente el texto en hebreo? Que Jefté está prometiendo que cuando llegue triunfante, la primera persona que salga a recibirlo, él la va a consagrar para el eterno de tiempo completo en Jerusalén, concretamente en el templo. Y es que nosotros ignoramos que en el templo habían hombres y mujeres que no eran de la tribu de Leví, sino de otras tribus que servían de tiempo completo. En las mujeres, haz de cuenta como unas monjas. Es eso, una especie de monjas. Eso es lo que está prometiendo Yifta, Jefte en español. Nunca prometió que iba a quemar al primero que llegara. Ni Dios pide sacrificios humanos, ni Dios que le está dando la victoria a Yifta hubiera recibido
un sacrificio humano. ¿Qué diferencia? Y fue Yifta hacia los hijos de Amón para luchar contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta las vegas de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Yifta a Mispat, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijos o hijas. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo, oh no, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré redimirte. Redimir es cambiarte. Gita tenía una comunión con el Eterno y no le iba a fallar, así fuera su única hija. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Nos demuestra que ella sabía que no iba a ser sacrificada. No hay sacrificios humanos. Ella se iba a consagrar como una monja, no iba a conocer varón. Entonces ella le pidió a su padre poder llorar su virginidad, porque nunca se iba a casar. Y dice, y lloré mi virginidad de doncella, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su pureza de doncella por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto, a la promesa que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Esto nos demuestra que no hubo sacrificio humano. Ella se convirtió en una especie de monja. Y se hizo un Hok, una norma inviolable en Israel. De año en año, fuera las doncellas de Israel a endechar, a llorar a la hija de Yifta, Giladita, 4 días en el año. Se hizo una norma inviolable que fuera las doncellas, las vírgenes, a hacer una especie de honra a la hija de Yifta porque no desobedeció a su padre. Hoy, lamentablemente, los hijos no obedecen a sus padres, así lo que venga no les guste. Ya hay pocos hijos e hijas como la hija de Yifta. Qué bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. El Eterno te bendiga grandemente y qué bendición lo que hoy el Eterno nos ha revelado.